No hay duda que esta parábola nos hace llorar a todos porque estremece lo más profundo de nuestro ser. Todos nosotros somos ese hijo. Algún día estuvimos perdidos y Dios nos encontró. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios por eso? Te invito a tener un momento de oración. Si quieres, levanta tus manos ahí donde estás. Señor, hace un momento cantábamos que si no fuera por tu gracia y por tu amor, no estaríamos aquí. No estaríamos, Señor, disfrutando de esta bendición de ser tu iglesia, de tener la iglesia, de recibir tu palabra. Honramos tu nombre por esta bendición que no merecemos. Gracias por haber tenido y seguir teniendo compasión de nosotros. Y saber y vivir en la certeza y en la seguridad de que vas a continuar dándonos oportunidades. Esto, Señor, lo queremos afirmar en el nombre poderoso de Jesús. Porque así lo sabemos, así no solo lo sentimos en nuestro corazón, sino que tenemos la certidumbre de fe en la cual necesitamos vivir, de que tú eres el Dios de las oportunidades. Tú lo has sido y lo serás siempre en el nombre de Jesús. Por tu gracia y tu favor, porque así eres tú, Señor. Porque así eres tú. Por eso te honramos en esta hora. Por eso alzamos nuestras manos, nuestro corazón y nuestras voces delante de ti. Tú eres nuestro Dios y mereces lo mejor. Mereces lo mejor porque tú nos has dado lo mejor a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ante ti nos inclinamos, ante ti nos postramos. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti te agradecemos. Para ti queremos vivir siempre. Qué bendición tan linda. Qué bendición tan extraordinaria. En el nombre de Jesús. Amén. El pasado viernes, la anciana gobernante Melba Danelia Galarza Soto, mejor conocida por todos como Dana, que no sabe que yo la iba a mencionar hoy, está ahí asombrada. Y esta servidora fuimos a la emisora radial Guabala Grande para participar de un programa mañanero diario que hace un muchacho tan extraordinario, Víctor Vázquez, muy entusiasta con otra persona más. Y nos dieron la oportunidad a través de nuestro hermano Juan Carlos Mejías, que conoce a los 4 millones de habitantes que tiene este país. No sé si usted sabe que Juan Carlos está más conectado que Luma y él nos conectó. Nadie sabe que yo iba a hablar de ellos, ¿ah? Esto no es preparado. Y nos conecta con gente para bendecir la iglesia. En esta ocasión fue para poder hablar del Bazar de Misión, ya que Víctor había venido de visita al Bazar 2 semanas antes y quedó asombrado, como la mayoría, si no todas las personas que llegan al Bazar de Misión de la primera iglesia presbiteriana en Aguada, que somos nosotros. Ustedes sí saben. Fue extraordinario, mucha alegría, mucha emoción, mucha oportunidad de hablar, no tanto promocionar, que sí ocurrió por supuesto, sino de poder dar testimonio, como cantábamos hace un momento, somos testigos del poder de lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo y ha hecho en esta iglesia por los últimos casi 20 años que cumplimos en septiembre con nuestro Bazar de Misión. Así que testificamos de la oportunidad del servicio que sin duda caracteriza a esta iglesia, entre otras cosas y otras razones, y eso hay que dar gloria a Dios y aleluya. En este programa radial anunciamos, entre otras cosas, que parte de la mercancía que nosotros recibimos es donada a la República Dominicana, o también dimos testimonios como una familia una vez adolorida llegó para buscar ropa para poder enterrar a su ser querido. También como hemos beneficiado a familias con unas condiciones económicas que ameritaba que nosotros les regalamos, y así dijimos algunas cosas. Usted sabe cómo es esta servidora, la pastora, que ahorita Carlos me dijo la muda. Por poco me dejan el programa a mí. Aunque déjeme decirle, Dana me dijo, yo no iba a ir. Dana podía hacerlo como coordinadora del bazar. No, yo voy porque yo hablo poco, y ella se quedó con la otra mitad del programa. Quien lo escuchó sabe que así es, ¿verdad que sí? Y lo hizo muy bien. Lo que quiero contar con todo esto es que gracias a esa experiencia del viernes, algunas personas llegaron ayer al bazar, me contaron, porque no estuvimos, porque ayer hubo un taller extraordinario sobre himnos del himnario, de esta música maravillosa. Dicho sea de paso, extrañé a muchos de la iglesia. Pero ese es tema para otro día, porque si no me acaloro. Pues muchas personas llegaron gracias al programa radial, entre ellos una señora que llegó buscando lo que la pastora dijo que iba a regalar.
Los hermanos y hermanas del bazar saben distinguir entre los tiempos y las sazones, como dice la Biblia, quién realmente viene con una necesidad y quién viene con otro tipo de necesidad. Usted me entiende, ¿verdad? Lo cual me hace regalar que esas cosas gratis que la gente quiere recibir, que muy bien se la pueden merecer, es porque ya alguien pagó por ello. Cuando usted recibe algo gratis, es gratis para usted, pero no para la persona que lo costeó. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que yo dije, bueno, si le regalamos a alguien que había fallecido, ya no está muerta, ella está vivita y coleando, y vamos a evaluar la situación conforme a la experiencia y a la necesidad de la gente. Porque nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esa experiencia de ayer me hizo recordar una conversación que tuve con un líder de una iglesia presbiteriana del suroeste, que me lo encontré cuando fui a predicar en una hermana iglesia, y él también asombrado con el bazar me hablaba de las maravillas de lo que él vio y de cómo él vino con su esposa a pasear, etcétera, etcétera. Y él dice, definitivamente ustedes no pueden regalar las cosas, tienen bajos costos, porque la gente no aprecia lo que es gratis, ni aún la salvación. Dundo me dejó pensando desde entonces cuánta razón puede tener. ¿Será posible que tú y yo demos por sentado lo que de Dios hemos recibido porque nos sentimos privilegiados? Si la respuesta fuera en la afirmativa, hermanos y hermanas, desde el privilegio se quitan empleos, se eliminan oficinas importantes de ayuda, se eliminan fondos para bendecir a otra gente, se roban tierras y costas, en fin, se restan oportunidades con diversas consecuencias aquí y allá, hoy, mañana, ayer y posterior. Una de estas consecuencias por quitar beneficios, por ejemplo, es que hay un grupo de mujeres afganas en los Estados Unidos cuyas vidas están en peligro si se le quita la oportunidad de vivir, si se envían nuevamente a su país, según dicen ellas mismas. Esto hace que al igual que la vida nos dé sorpresas, también la vida nos regala oportunidades. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Las oportunidades son diversas, y cuánto más cuando nos llegan en el nombre y con la ayuda de Dios. Qué mejor que Dios mismo convierta cualquier oportunidad en un impacto personal o colectivo para cada uno de nosotros. A eso en el argot cristiano y de la iglesia le hemos llamado oraciones contestadas, bendiciones del cielo, gracia, transformación o salvación. Hoy le hemos titulado oportunidad, porque es un vocablo que tú y yo conocemos bien. El diccionario define la oportunidad o hace referencia a un momento, circunstancia o condición que permite hacer algo favorable o alcanzar un objetivo. Cuando hablamos de oportunidad, hermanos y hermanas, bien sabemos que son logros, avances, alcances o un bien recibido. Es un momento conveniente, pero también puede haber oportunidades inconvenientes. Otra vez, si me permiten citar al salmista Rubén Blades, él nos dice esta vez decisiones cada día, importantísimas que hay que tomar todos los días. Unas decisiones se pueden tomar con calmita, nada mejor que una taza de café para tomar una decisión con calma. Pero hay decisiones que tienen que ser rápidas y a veces no tenemos el tiempo suficiente para ponderar las posibilidades que tenemos o las consecuencias. Las decisiones hay que tomarlas con sabiduría, pero a veces usted y yo, hermanos, hay que ser conscientes que nos ponchamos en ese fil. Unas decisiones son más importantes que otras, unas causan más estrés que otras. Unas decisiones son de vida o muerte, otras tienen que ver con seguridad. Las decisiones, sin duda, no importa cómo sean, nos impulsan a movernos y a hacer algo. En fin, las decisiones son motivo para aprovechar cada oportunidad que se nos presente. Diciendo esto, viene a mi mente la pregunta que quiero compartir contigo. ¿Eres tú de las personas que aprovechan las oportunidades de Dios? ¿O será posible que las oportunidades te pasen por al frente y ni siquiera te des cuenta que hay una oportunidad de Dios pasando para ti? ¿Será posible que haya una oportunidad cerca, te está rodeando, está encima de ti, tú no te das cuenta? ¿Cuántas veces Dios te ha dado una oportunidad?
¿cuántas veces Dios te ha dado una oportunidad? Porque hoy día, si Dios nos ha dado tantas oportunidades, hay tantos cristianos en las redes, en otras iglesias, en los programas de televisión que a la gente del país le gusta consumir para informarse sobre lo que nos está pasando, que lo que desean promocionar y lograr es quitar oportunidades a la gente. Hoy día en este Puerto Rico y fuera de aquí hay un sector cristiano alineados con posturas gubernamentales de turno justificadas en el nombre de Dios, que lo que pretenden es quitarles oportunidades a otras personas. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿De dónde lo obtuvieron? Y si Jesús es así. Esta preocupación que yo tengo es genuina y la he compartido con ustedes en distintas ocasiones. Porque me parece que el tipo de cristianismo que se está cuajando en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico no es al que nosotros debemos pertenecer, no es al que pertenecemos y no nos debe representar. Pero son los que dominan nuestras redes, la televisión, la radio, la prensa y el gobierno. Son ese tipo de cristianos que yo le llamo que secuestran la gracia de Dios y que tienen un nombre para todo y hasta insultan usando la Biblia. Se separan de la gente, pero no del Estado, con leyes absurdas que lastiman y restan oportunidades. Si lo que yo estoy diciendo tiene validez y tiene certeza, usted lo va a decidir. Me permito decir que Jesús nunca estuvo a favor de esto. ¿Cuál Biblia entonces están leyendo esos cristianos? Jesús de primera mano, por lo general, siempre estuvo rodeado de religiosos y de políticos que murmuraban en su contra. Y murmuraban en contra de la gente que rodeaba y con quien Jesús jangueaba. Jesús era un crack, como dicen los argentinos. Él jangueaba con pecadores. Así que tú y yo podemos ser del grupo jangueador de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús comía con gente pecadora, dice exactamente los evangelios, en más de una ocasión. Pero también el evangelio de Lucas, que hoy acabamos de leer y de citar, dice algo pequeñito que a mí me llamó la atención y no quiero que se pierdan las líneas que leímos. Esos pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. ¿Usted lo vio? Los pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Quien tiene necesidad de escuchar a Jesús se acerca. Se acerca a Jesús, se acerca a la iglesia, se acerca a la palabra, se acerca a la fuente de vida, se acerca a la gente que tiene palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios, que es Jesucristo el Señor. Porque hay gente que considera la Biblia como palabra de Dios en mayúscula y casi falta que la adoren cuando quien fue a la cruz por nosotros fue Jesucristo y no la Biblia. La Biblia se equivoca, pero Jesucristo no. Y quien necesita escuchar a Jesús se acerca a Jesús y nunca desaprovecha la oportunidad. Venir a la iglesia es un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes consideran que esta iglesia es excelente. Muy bien. Si fuera un examen levantando la mano, deje ver. No hagan eso. Por si alguien dice que no se sienta mal. Y la pastora, no, tampoco. Sin embargo, hay gente que desaprovecha la oportunidad de congregarse. Pero me refiere a los que sí pueden llegar. Recuerde que hay gente que no puede congregarse por más que quiera. Y quien quiere escuchar se acerca de la manera que sea. De la manera que sea. Los fariseos y escribas se acercaron a Jesús, pero a diferencia de los pecadores que se acercaban para escuchar, los fariseos y escribas, dice Lucas 15, se acercaron para murmurar. Y si usted está murmurando, no está escuchando. O murmura o escucha, a menos que sea un superdotado y pueda hacer ambas cosas a la vez. Por lo general las nenas hacemos dos cosas a la vez. No sé si aplica murmurar y escuchar. ¿Qué dicen los nenes?
Si ellos se acercaron a murmurar, no querían escuchar, porque sus palabras iban a ahogar lo que Jesús podía estar hablando. Las murmuraciones nunca han sido buenas, nunca han sido buenas, y existen desde que el mundo es mundo, desde que el ser humano es ser humano y desde el tiempo de Jesús hace miles de años. Las murmuraciones existen hoy día y son la gente que le gusta hablar bajito, que lo escuchan unos pocos los que tienen cerca, pero no realmente confrontar con la verdad de manera audible y que todo el mundo lo sepa. Las murmuraciones siempre son críticas, son ademanes o son posturas en contra de algo y es un pie que se pone. Los que murmuran y las que murmuran nunca quieren escuchar. Por eso los fariseos y escribas, religiosos y políticos juntos, recuerde que cuando los religiosos y los políticos se unen, van a murmurar. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. Por eso yo no confío nunca en esos juntes que se están dando en este país y fuera de este país. Porque vuelven y crucifican a Jesús. Ante los murmuradores, Jesús no tenía nada de compasión. Si usted recuerda las escrituras, cuando murmuraron en contra de Jesús, Él guardó silencio. Pero cuando murmuraban en contra de otras personas, Jesús nunca guardó silencio. Por eso yo no me explico por qué la iglesia guarda silencio cuando hay murmuraciones. Si Jesús es nuestro maestro y modelo. La iglesia está guardando silencio hasta los problemas más importantes que atañen a todos. Y cuando alguien o la iglesia se convierte en un profeta o una profetisa de Dios, rápido lo queremos lapidar, como en los tiempos antiguos. Es que esa pastora es tan política y desde el púlpito no se habla política. Es que todo en la vida es política, la polis, la ciudad, tiene que ver contigo y conmigo, amado hermano y amada hermana. Cuando fueron en contra de aquellos amigos jangueadores de Jesús que se llaman pecadores, Jesús no guardó silencio. Él dejó que lo juzgaran a él, pero no permitía que juzgaran a los demás. Por lo tanto, si Jesús evita que murmuren en contra tuya, tu deber y el mío es evitar las murmuraciones en contra de los demás, aun cuando sean pecadores y pecadoras. Porque al fin de cuentas, tú y yo también lo somos. Esto me hace recordar al teólogo alemán Jürgen Moltmann, que nos enseña lo siguiente. Cuando el hambre y la sed de justicia se despabilan en nuestro interior, ya no aceptamos la injusticia, sino que luchamos contra ella. Hacer justicia en el nombre de Jesús era estar en contra del status quo, de la religión institucionalizada, del fariseísmo y de esa política barata que lo que querían era tener poder a nombre de pisotear la dignidad de la gente, lo mismo que está pasando hoy día. En palabras de Filipenses, según vimos en el culto, esa gente se le considera enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es otro, dice el autor sagrado. Su Dios es su vientre o ellos mismos y no Dios. Y estas palabras, hermanos y hermanas, las de Jesús y las de Filipenses están dirigidas a los creyentes. Por eso a veces hace falta hablar de la conversión del pueblo mismo de Dios. ¿Será posible que haya enemigos de la cruz dentro del pueblo de Dios? Si vamos a Filipenses, la respuesta es que sí. ¿Serás tú o seré yo uno de ellos? ¿Seremos de la gente que se opone a la gracia, a la salvación universal o a la cruz de Cristo porque la cruz era una vergüenza? ¿Seremos de los que se oponen, están a favor de Juan 3:16, pero se oponen a Juan 3:17? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mucha gente quisiera eliminar ese verso, pero la realidad es que cuando sepamos, citemos y vivamos Juan 3:16, el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué habrá entonces tantos cristianos condenatorios? Y yo insisto en este tema, hermanos y hermanas, porque la iglesia presbiteriana es una iglesia inteligente. La primera iglesia presbiteriana en Aguada es aún más inteligente. Y yo no quisiera escuchar a ninguna ovejita mía
actuando como cabrita. Porque su vara y su cayado, lo menos que va a infundir ahí es aliento. El Salmo 32 nos educa a todos y a todas diciendo: dichosa aquella persona cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Y eso lo vimos en el llamado a la adoración. Nosotros iniciamos el culto con esta gran verdad, adorando a Dios, porque tú y yo somos bienaventurados y dichosos y felices, porque hemos sido perdonados por el Señor y nuestra maldad, hemos sido absueltos de la maldad. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Aleluya. Por eso el culto, hermanos y hermanas, es una ocasión extraordinaria para saber quién es Dios y afirmarnos en el Señor. Porque conociendo quién es Dios, conocemos quiénes somos cada uno de nosotros. Y no hay nada peor y más triste que una persona viva siempre sintiéndose culpable, indigna, sucia, no porque Dios se lo enseñe, sino porque la iglesia se lo quiere enseñar. Nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. Y el Señor nos ha dado a todos y a todas muchas oportunidades. Dios ha trascendido las reglas humanas por ti y por mí. Dios ha trascendido las cosas que los humanos se han inventado, incluyendo en la misma Biblia, a favor tuyo y a favor mío y de la iglesia. Dios va más allá de las posibilidades humanas, porque Dios no se puede encerrar en el culto, ni en la iglesia alguna, ni siquiera en la Biblia. Dios es el Señor del universo. Y saber que el Señor del universo vive en nuestras vidas es un privilegio espectacular. Pero no es para quedarnos en ese privilegio como si nosotros fuéramos el centro del universo. Usted y yo no somos el tornillo con el que el Señor hizo el universo. Pero hay cristianos que sí, hay iglesias que sí, denominaciones que sí, pastores y pastoras que sí, que ese título le queda tan grande y mire que el trabajo queda. En la seguridad del perdón recibimos palabra del Señor a través del autor de Filipenses que dice: mantente mejor firme en el Señor. Y yo añado otra porción de la escritura que dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Hay que vivir anclados en el Señor, seguros y seguras en el Señor, asegurados y protegidos, no en las leyes religiosas, sino en Cristo Jesús. Haciendo esto, somos discípulos y discípulas que escuchan al Señor. Y el que escucha y el que quiere escuchar, se acerca a Jesús. Cuando la Biblia habla de oír y de escuchar, habla de obedecer. Y tú y yo anhelamos siempre hacer la voluntad del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Jesús aprovechó la oportunidad de aquellos murmuradores y en esta ocasión no sacó el látigo para sacarlos de allí. No, Jesús esperó esa ocasión especial. Él aprovechó para educar. Para educar. Y yo quisiera pedirte en el nombre de Jesús que en cada ocasión que tú y yo como iglesia del Señor se nos presente la oportunidad de educar, la aprovechemos. Hay gente que dice: no, la gente sabe lo que tiene que hacer. No sabemos, nadie nace enseñado. Si alguien nuevo llega a la iglesia y se quiere integrar al trabajo, qué mejor que un discípulo le enseñe a otro discípulo. Dígale, aproveche la oportunidad para presentar la buena noticia que se llama Evangelio. Y la buena noticia es Jesucristo el Señor. Que la gente sepa y viva las oportunidades de Dios y las que tú tuviste. Que esta iglesia jamás se convierta en una de ese montón que le quita oportunidades a la gente. Lucas era el evangelio de los gentiles. El autor de Lucas escribió el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, que debió llamarse Hechos del Espíritu y no de los Apóstoles, es un libro que habla de la obra de la iglesia cristiana en sus inicios a través del Espíritu Santo. Por eso Lucas es medio pentecostal, siempre había gloria a Dios y aleluya en Lucas. Léalo bien, a mí me encanta Lucas, carismático como él solo, así como nosotros. Vio eso que tú hallas. Y Lucas, en ese sentido, lo que quería era, igual que cada uno de los evangelios que fueron escritos por distintas personas en tiempos diferentes, era dejar saber claramente a una comunidad ya cristiana establecida que los gentiles, los no creyentes, los no judíos, quise decir, tenían oportunidad también igual que los judíos.
Hoy día, hermanos y hermanas, siglo XXI, ¿cuántos siglos han pasado y todavía los judíos sacando a los palestinos porque la tierra les pertenece? Pero los dominicanos sacan a los haitianos, nosotros sacamos a los dominicanos. De Estados Unidos nos sacan, como si la tierra no fuera de Dios, como si la tierra no le perteneciera a ese padre con 2 hijos. Jesús en su educación empezó a decir una parábola, una especie de cuento, ya usted lo sabe conmigo y lo repasamos, que viene de la palabra griega parabolé, porque es en paralelo. Lo bueno de las parábolas, que era una manera literaria de hablar la palabra de Dios y el mensaje que Jesús quería dar, es que las parábolas nunca tienen un final definido. Me gustan las parábolas porque usted y yo somos los protagonistas y el final se lo da usted. Ahorita al principio en la salutación, cuando leímos una porción de una parábola de Lucas 13, yo le pregunté qué hubiese usted hecho, porque es lo que las parábolas, no importa si están en Lucas o en cualquier evangelio, nos quieren enseñar. En esta ocasión Jesús decide utilizar un padre con 2 hijos. En la Biblia siempre hay pares de hermanos o situaciones con hermanos. Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, Marta y María y Lázaro. El mismo Jesús tenía familia y tenía hermanos, y hasta los discípulos había un grupo de hermanos o un par de hermanos ahí, y si ellos que siempre estuvieron juntos eran como hermanos, también tenían sus situaciones. Esto nos recuerda que tú y yo somos hermanos y hermanas porque estamos unidos por la sangre de Jesús. Y como en toda familia hay diversidad. Y donde hay diversidad, ¿qué hay? Donde hay 2 o más reunidos en el nombre del Señor, hay problemas, hay chisme, hay algarabía, hay lo que yo le llamo un kinder los miércoles en esta iglesia. El menor de los 2 hijos, decía Jesús, le pidió la herencia al padre. Y eso es un asunto que hoy día pudiera pasar desapercibido. Pero en el tiempo bíblico, pedir la herencia en vida era algo que hacía que el padre se sintiera indigno. Pedir la herencia en vida era como declarar al papá muerto. La ley disponía que el hijo podía heredar y por ser menor heredaba menos que el mayor. Pero él quería una independencia de lo económico, pero al pedir la herencia en vida se desvinculaba de todo lazo familiar. Por eso se fue de la casa, aun cuando la ley disponía que se pudo haber quedado en la misma casa para disfrutar la herencia, y a lo mejor asesorado por el papá, que era sin duda una persona de negocios, no hubiera gastado todas las pesetitas que heredó. Al irse de la casa todo cambió, porque cuando uno se va de la casa cambia. Te casaste y cambió. Te fuiste de casa de papi y mami, cambió. Si te escapaste cuando joven, cambió. Si tuviste planes de niño, que muchos dijimos, me voy de esta casa enojado con papi y mami, hubiese cambiado la vida. Si estás casado y te vas de la casa, la vida cambia. Y cuando llegan a la iglesia y se van de la casa, el padre no estar era suficiente para cambiar. Es tan triste cuando las familias están unidas y de momento se mueren nuestros viejos y las familias cambian. Eso es horrible, horripilante, una pesadilla. Porque no eran lo que nuestros viejos querían, ¿o sí? Estoy segura que la mayoría de nuestras familias y nuestros viejos trabajaron para que estemos unidos, aun cuando ellos no estén. Pero nuestros intereses personales, nuestros tiempos, nos hacen a veces estar tan separados. Un padre tenía 2 hijos, no uno. Y decidió, aun cuando estaba dolorido con toda posibilidad, porque el hijo lo había declarado públicamente muerto y con todo su dolor, no sabía si el hijo iba a poder aprovechar la oportunidad de tener un capital familiar en sus manos que el papá había trabajado. En efecto, sabemos la historia. No aprovechó la oportunidad buena que el padre le había dado. Porque en la vida hay oportunidades extraordinarias y otras las echamos por la borda. El papá se pudo haber negado posiblemente, pero no lo hizo.
el papá de alguna manera honró la insatisfacción que podía haber sentido el hijo viviendo en la casa. Un muchacho que lo tenía todo, tenía dinero, tenía trabajo, tenía finca, tenía un padre amoroso y decide independizarse. Eso pasa en la iglesia. ¿Y por qué fulano dejó de venir? Pregunte usted a ver, a mí no me pregunte que yo no le voy a chismear nada. De que a veces dan ganas de coger el callado y jalarlo, sí, porque hay razones y razones, razones y excusas, y no razones también. En una ocasión antes de Lucas 13, Jesús llamó a la gente a dar fruto. Y si usted hace un recorrido conmigo más adelante en su casa, en Lucas 13, 2 capítulos antes, se va a dar cuenta que Jesús ya traía un tema muy importante para aquellos que se acercaron a escucharle. Era necesario que los creyentes dieran fruto, y él compara la vida de los que creen en Dios con una planta de higuera que no estaba dando fruto, y el dueño de la viña mandó a cortarla, y el agricultor dijo: dame un ratito más, dale un año más. Yo les pregunté qué usted hubiera hecho. ¿Qué ustedes hubieran hecho? Yo les voy a ser honesta, yo la hubiera cortado. A mí lo que no sirve, lo que no es útil, lo que se acumula, lo que está de más, no me gusta. Willy me tiene terror cuando yo digo voy a recoger. De hecho, en el bazar tampoco me quieren mucho. Eso no es verdad, ¿verdad, Dana? Claro que no. La realidad, hermanos, es que usted y yo sabemos que Dios, Jesús, hablaba de nosotros. Nuestra vida es esa planta. Estamos llamados a dar frutos. Y también, igual que el hijo que tenía derecho a recibir la herencia, también pudiéramos ser cortados. Sin embargo, el agricultor pidió una oportunidad más. Dale una oportunidad más, quizás trabajándola con cariño, hablándole, llorando, quizás echándole agüita, quizás cortándole las hojas para que empiece de nuevo. Y así es Dios con nosotros. Dios nos trabaja, no se cansa de nosotros, nunca está insatisfecho, porque hay cristianos insatisfechos con el Señor. Si Dios es lo mejor que tú y yo podemos tener. Jesucristo decidió por nuestra salvación y no nos ha dado un año, nos ha dado la eternidad. Por eso hoy hemos titulado este culto La Oportunidad, porque las oportunidades de Dios no se desaprovechan, se reciben, se viven y se comparten. Sin embargo, unos las malgastan, otros murmuran sobre las oportunidades, otros solo conversan, pero tenemos que aprender del Dios de las oportunidades, quien nos ha dado la mayor oportunidad, y la mayor oportunidad se llama Jesucristo el Señor. A través de Jesucristo tú y yo podemos crear y formar un nuevo Puerto Rico, una nueva sociedad, un mejor pueblo, un mejor país. Los pecadores existen donde quiera. Hay pecadores en el Capitolio, ¿sí o no? En la fortaleza. Claro que sí. Y en la iglesia, así también de duro lo tienen que decir. Porque la iglesia no es dueña de la verdad ni de la gente. La gracia es gracia fuera y dentro de la iglesia, porque le pertenece al Señor la gracia. A la iglesia lo que le toca hacer es dar fruto al 100% de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros. Pero mientras estemos acostumbrados al maná, como le pasó al pueblo de Israel, según leíamos en Josué, que Dios reparta suerte y haga siempre lo que le toca hacer. Y cuando tú y yo vamos a cumplir con nuestro deber y nuestra responsabilidad. Dios detuvo el maná para que el pueblo se pusiera a trabajar. Y dice Josué, se empezaron a trabajar la tierra nueva y prometida. ¿Qué tipo de iglesia somos tú y yo? ¿Qué tipo de iglesia es la primera iglesia presbiteriana en Aguada? ¿Qué tipo de iglesia somos y anhelamos ser? ¿Qué encuentra Dios en esta casa y qué encuentra cada persona que llega aquí? Ustedes y el que llegue por vez primera. Permita al Señor que encuentre gente capaz de decir como el hijo menor de la parábola. Recordar que en la casa del Padre lo tenía todo. Y dice la Escritura, volvió en sí, hizo un reconocimiento de quién era, de las oportunidades que malgastó, pero claro, tuvo que tocar fondo.
A veces cuando estamos en la rueda de arriba se nos olvidan los de la rueda de abajo. Por eso hay que mantenerse firme. La rebeldía no debe ser parte de la iglesia y de ningún hijo, ninguna hija de Dios, ni la insatisfacción tampoco. Pero si te sientes insatisfecho o rebelde, hoy es un buen día para volver, internalizar y mirar dentro de nosotros. El Señor no te deja pasar hambre. Él no te deja ser como los cerdos. Él no va a pasar una oportunidad para que esto te ocurra. Yo estoy segura que hoy, mañana y pasado, el Señor te va a hacer recordar como el de la parábola, quién es Dios y qué hay en su casa. Y te va a hacer recordar lo que yo quiero que tú y yo sepamos hoy de primera mano. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Dichosa iglesia, tú eres bienaventurada y bendecida por lo que el Señor ha hecho en ti. La gente fuera de estas paredes necesita saber, escuchar y experimentar que también pueden ser dichosos en el Señor. Que si están rebeldes, el amor del Padre se los quita. Que si están insatisfechos, el amor del Padre se los quita. Pero si encuentran cristianos murmuradores en su camino, tú estás insatisfecho, ven acá que te voy a contar. En la iglesia yo tengo recuerdos de todo tipo, de todo tipo. Mis vivencias más bonitas, lágrimas profundas, dolor y hasta rabia. Son oportunidades que yo tuve en la vida de dejar el ministerio, de dejar el pastorado, de rajarme a medio camino o de seguir sirviendo al Señor. Mi oportunidad estuvo puesta y tuve que trabajar fuertemente, más de lo que ustedes jamás van a enterarse, sobre la rebeldía y la insatisfacción que causa la gente, porque Jesús nunca causa rebeldía ni insatisfacción. Yo quiero ser siempre como Jesús. Y como tu pastora te pido y te invito en el nombre de Jesús, porque yo no tengo ningún mérito a que seamos como Jesús. Y al ser como Jesús le podemos decir esta mañana, yo quiero que tú ordenes mi caminar, como hiciste con el hijo de la parábola, y que me permitas vivir en tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que los seres humanos se salven. La voluntad del Señor es que los seres humanos comprendan, entiendan y vivan en la gran oportunidad que es Jesucristo en sus vidas. Que así sea. Amén. Señor, muchas veces hemos rechazado oportunidades que han sido las mejores, pero detrás de esa nos ha llegado otra. La vida no es perfecta ni tan cuadrada como quisiéramos, pero si te tenemos a ti, tenemos la oportunidad de oportunidades. Tú, Señor, nos das experiencias extraordinarias que superan cualquier insatisfacción, que superan cualquier rebeldía, que superan cualquier camino, Señor, que sin duda necesita ser ordenado en el nombre de Jesús. Y en esta hora nos vamos a poner de acuerdo para poner nuestras vidas personales y las de nuestras familias en tus manos. Te vamos a pedir y a implorar que si alguien se siente rebelde contigo o unos con otros en la iglesia o fuera de ella, o con la vida, Señor, o con algún familiar, en el nombre de Jesús, tú hagas que vuelva en sí, que internalice, Señor, como tu escritura nos enseña, y que tú ordenes su caminar. Que nadie, Señor, se siente insatisfecho contigo y con los demás, sino que podamos escucharte y obedecerte. Enséñanos y edúcanos una vez más como hiciste con aquellos que te rodeaban, y permite en el nombre de Jesús que nos permitas hacer tu voluntad. Por tus méritos, para tu gloria y nuestra bendición, que así sea. Amén, amén y amén.